Es una bendición amanecer a un nuevo día aquí en esta parte de la creación de Dios y compartir con ustedes su programa Puertas Abiertas. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos, hermanos que están en las ciudades de Tocopilla, Mejillones, Tocone, San Pedro de Atacama y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de ustedes, Dios les bendice y ahora prepárese para ver y escuchar lo que Dios tiene para su vida. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad.
siempre has sido tú, Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Es una bendición, como siempre, para mí presentar a nuestro invitado para el día de hoy. Ella es una dama y con el testimonio ayuda a que muchos que todavía no han dado el paso de fe puedan venir a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Hermana Mónica Tapia, Dios le bendiga. Bienvenida a Puertas Abiertas. Pastor, es una tremenda y gran bendición el estar en este programa tan especial que en muchas oportunidades lo he podido ver. Así que para mí es una tremenda bendición. Me siento un pastor de estar en su programa. Bueno, es un programa del Señor, así que démosle gracias al Señor. ¿Ah? Hermana Mónica, tiene 10 minutos para compartirnos cómo aparece Cristo en su vida, porque muchos de nuestros amigos y amigas televidentes están detrás de la pantalla diciendo, bueno, si lo hizo con Mónica y lo hizo con Eleodoro, también lo puede hacer conmigo. Y por supuesto, Dios no hace acepción de personas. Así que, hermana Mónica, ¿cómo aparece Cristo en su vida? Bueno, la verdad que yo nací, como se dice, en la cuna del Evangelio. Soy nacida y criada en la iglesia, en una iglesia, ¿no es cierto?, evangélica, pentecostal. Y toda mi niñez la pasé gracias al Señor en la iglesia. Como siempre suele ocurrir, ¿no es cierto?, pasamos nuestra infancia, pasamos nuestra preadolescencia, nuestra adolescencia bajo, ¿no es cierto?, la casa del Señor. Pero había algo que faltaba en mi vida, que es ese encuentro con el Señor, que el Señor pueda, ¿no es cierto?, hacer una obra genuina en nuestra vida. Bueno, en el año 1999, yo era ciclista en ese tiempo y en una hermosísima confraternidad que tuvimos en la quinta región, en una reunión maravillosa, guiada por el Espíritu de Dios, el Señor hace un llamado para aquellos que no han tenido ese encuentro con el Señor, para aquellos que todavía no habían recibido el don de la salvación. Y en esa oportunidad, yo recuerdo en Curacaví que el Señor hizo una obra maravillosa en mi vida. Pude conocerle en espíritu y en verdad. Y estoy hablando de muchos años, pero sabemos que el Señor de ahí en adelante comienza a trabajar en nuestras vidas, comienza ese periodo, ¿no es cierto?, que es de santificación. Buscarle al Señor, porque Él hace esa obra maravillosa, pero también nosotros tenemos que ir buscando cada día esta consagración al Señor. Así que para mí es maravilloso, aparte que mi familia completa sirve al Señor. Mi abuela, que hoy en día descansa en los brazos del Señor, ella es de hecho una de las personas más antiguas de la iglesia. Entonces, ella en realidad trajo este legado a nuestra familia y esto ahora ha traspasado a nosotros, los nietos, que estamos también en la casa del Señor aún, ¿no es cierto?, permaneciendo. Entonces, de ahí en adelante que mi vida tuvo un cambio y cada día el Señor nos ha ido instando a buscarle cada día más en espíritu y en verdad. Muchas gracias, hermana Mónica. Mire, dos cosas que usted dijo que son necesarias aclararlas para nuestro público televidente. Una es que usted tuvo un encuentro personal con Jesús ahí en Curacaví, ¿verdad? Así Cuando es. tenía, ¿qué edad usted? Porque el Señor no trabaja ni con nietos ni con sobrinos, trabaja con hijos. Así es. Con hijos. Bueno, en esa oportunidad yo tenía más o menos 25 años. 25 Ya. años tenía.
Esa era Muy mi bien, edad, porque en realidad es el momento, y sabe usted que ese grupo de ciclistas fue un grupo de mucha bendición. Yo sé que a qué lindo. muchos el Señor les amaneció esos hermosos eventos donde había un derramamiento del Espíritu Santo, y hoy en día aún el Señor, el Espíritu está en la tierra, pero eran eventos maravillosos, muy lindos. Y lo otro que quería compartir con usted, hermana Mónica, ha sido en cuna cristiana usted. Sí, Quiero decirle que haciendo una analogía, que nosotros nacemos todos pequeñitos, como de 40 o 30 o 50 centímetros, ¿cierto? así es. Pero luego vamos creciendo. Entonces, en la vida espiritual también esa analogía sirve porque nosotros vamos creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor y haciendo su santa, perfecta y divina voluntad. Así que eso es para nuestro público televidente, porque la primera parte es recibir a Cristo como Señor y Salvador personal, pero de ahí después tiene que seguir creciendo la persona. Entonces, hermana Mónica, usted recibió más o menos a los 25 años en Curacaví a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Así ¿Qué es. fue lo primero que empezó a hacer en la congregación? Porque el Señor nos pone a trabajar inmediatamente. Bueno, en la congregación fue algo muy especial porque el Señor no pasó mucho tiempo y Él me llamó al cuerpo de predicadores de nuestra iglesia. Y de eso fue como lo primero que el Señor hizo. Y de ese momento el Señor me mandó a diferentes lugares a predicar la palabra del Señor acá en Santiago, porque nuestra iglesia tiene muchos circuitos, y predicando. Para mí una experiencia como joven, por supuesto, quizás difícil, pero yo veía la ayuda del Señor y veía cómo el Espíritu Santo cada vez Él me iba instando a buscarle, y Él me daba las palabras para predicar, y eso era maravilloso. Entonces, creo que eso es algo impagable. Entonces, partí como predicadora, he sido también, el Señor después me toma para ser profesora de escuela dominical de niños. Estuve también por muchos años trabajando con los niños en ese ministerio, que es maravilloso formar a los niños, ¿no es cierto?, desde su infancia. Y posteriormente el Señor me sigue bendiciendo, me coloca a cargo de algún circuito de la iglesia, a cargo de un grupito de hermanos, para trabajar también en la obra del Señor. Y así ha sido mi trayectoria en los caminos del Señor, de mucha, mucha bendición espiritual. Así es. Y generalmente el Señor llega cuando la persona siente un vacío en su vida interior. Y ese vacío, el único que lo puede llenar es el Señor, porque tiene la Así es. forma de Dios, exactamente. Y como Dios es espíritu, entonces Él se anida en el corazón del hombre o la mujer y comienza el crecimiento en la vida de la persona. Así Y el es. Espíritu Santo que mora en nosotros discierne el pensamiento y las intenciones del corazón, conforme a como lo dice la palabra en Hebreos 12:4, que Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Perdón, es Hebreos 4:12. Así es. Hebreos 4:12, para que nuestro público televidente pueda anotarlo al margen ahí y lo vea. El único que Así. puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón es Dios. Eso no lo ve un escáner, no lo ve una radiografía, solamente lo ve el Señor. Así Amén. que le damos gracias al Señor como apareció en su vida, hermana Mónica, y vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción y luego seguimos conversando en esta cálida entrevista. Todo va a estar bien, aún
Descanso en tu palabra y por ella sigo firme, todo va a estar bien. Aunque el día se ha tornado oscuro, sé que pronto amanecerá y volverá a estar bien. Bien. Todo va a estar bien. Aunque la enfermedad venga a visitarme, todo va a estar bien. Aunque la escasez quiera mortificarme, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Si estás conmigo no hay de qué temer. Si estás conmigo todo estará bien. Si estás conmigo, si estás conmigo, oh, si estás conmigo todo estará bien. Si estás conmigo no hay de qué temer. Si estás conmigo, si estás conmigo, oh, oh, oh. Si estás conmigo, 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 oh, oh. Si estás conmigo. Si estoy contigo, todo va a estar bien. Mi casa no va a caerse, mi barca no va a hundirse, mi familia y matrimonio no van a destruirse. La deuda va a cancelarse, mis sueños a cumplirse y toda enfermedad en tu nombre va a sanarse. No importa que tan mal se vea la situación presente, tengo fe de que va a ser diferente. Mi frente podrá tocar el piso al caerme, pero de lo más bajo tú vas a levantarme. Porque así eres tú, amparo y fortaleza, obras al favor del que te ama con certeza. Sí, así eres tú y en el momento más duro me llevas de mi tormenta hacia un puerto seguro. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, aunque mis enemigos de mí se burlaren, con todo y eso tú vas a recogerme, vas a defenderme. Si estás conmigo no hay de qué temer. Si estás conmigo todo estará bien. Si estás conmigo, si estás conmigo, oh, si estás conmigo todo estará bien. Si estás conmigo no hay de qué temer. Si estás conmigo, si estás conmigo, oh, oh, oh. Si estás conmigo, oh, oh. Si estás conmigo, oh, oh. Si estás conmigo, si estás conmigo, oh, oh. Si estás conmigo, oh, oh. Si estás conmigo, todo va a estar bien. Lo sé, te creo, porque tú no mientes, porque ya lo has hecho otras veces. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Redimídome. Y después de esa hermosa canción, seguimos conversando con nuestra invitada para el día de hoy, la hermana Mónica Tapia Erazo. Hermana Mónica, también la experiencia de vida que ha tenido con el Señor ayuda a nuestros amigos televidentes a tomar una decisión por Cristo. Entonces, cuéntenos, por favor, cómo usted ha sentido la intervención divina y milagrosa de Dios en su vida. Bueno, la verdad de las cosas es que hay una experiencia muy grande que tengo. En el año 2012, bueno, pasó en realidad poquito tiempo que mi papá había fallecido y me detectaron en realidad un nódulo acá en la garganta y eso me llevó simplemente a una operación que era Cirugía. exactamente, una cirugía que me llevó a extirpar la tiroide. Y usted sabe sabemos que la tiroide es
un órgano fundamental. Bueno, oré al Señor, le dije, Señor, yo no quiero llegar a manos de los médicos, de un cirujano. Tú eres el médico de los médicos, eres un Dios de milagros y sé que tú me puedes sanar. Bueno, el Señor, su voluntad era que yo llegara, ¿no es cierto?, al hospital, que me pudiese, ¿no es cierto?, intervenir. Y para la gloria del Señor, la operación salió bien. Después me hicieron una biopsia para ver si yo tenía cáncer y gracias al Señor que todo salió muy bien. Pero quedé con un problema. Yo soy profesora de profesión, entonces nosotros utilizamos mucho nuestra voz en las aulas y quedé con un tono muy bajo de voz. Y yo le decía, Señor, ¿qué voy a hacer? Aparte de todo esto, mi pastor me dejó un tiempo, ¿no es cierto?, allí en la banca porque yo no podía predicar tampoco, tenía el tono muy bajo. Y en ese tiempo hubo una consagración en nuestra iglesia, en uno de los circuitos, y estaba, pero pastor, el circuito estaba lleno, 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 no había capacidad para más hermanos. Yo le estoy hablando ya del 2013, estaba yo ya saliendo del alta. Y el Señor tomó un instrumento y Él se dirige a mí. Yo estaba, pero en el último, era un circuito, un templo muy grande. Me va a buscar y me lleva al altar. Y Él, por supuesto que no sabía nada de mí. No sabía que yo me había operado, no tenía idea. Y el Señor en ese momento, de una forma extraordinaria, Él trata conmigo. ¿Por qué motivo? Porque el Señor viene y me hace una transfusión de sangre y nuevamente me devuelve el tono de mi voz. Y esto fue algo total y absolutamente en el momento. Esto no fue paulatino, esto no fue al día después, esto fue ahí, en ese mismo instante, que fue un día sábado, más o menos del mes de septiembre del año 2013. No recuerdo la fecha específica, pero sé que fue en septiembre del año 2013. Fue algo milagroso. Porque imagínense, los médicos me dijeron, tú tienes que seguir una terapia, tú tienes que seguir un tratamiento, esto es con una fonoaudióloga, esto va a llevar mucho tiempo, pero el Señor esto lo hizo en un solo instante. Y eso fue algo, pero extraordinario para mi vida. Hermana Mónica, para nuestro público televidente, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él Así es. sanaba en el instante cuando estaba aquí en la tierra, delante de sus discípulos y delante de todos los que le seguían. Él hacía los milagros y las sanidades. Por eso cuando anunciaban que iba a pasar Jesús, traían los enfermos para que Él los tocara y fueran sanos. Así que lo mismo puede hacer con cualquier persona que está en sintonía con nosotros y puede recibir la sanidad que tanto anhela. Así Hermana es. Mónica, algo más que el Señor haya hecho en su vida. Ese es un milagro portentoso. Así es, amén. Sí, mire, hay otra cosa que en este minuto sé que Dios me la trae. Eh, bueno, sabemos que el año 2020 y este 2021 han sido muy difíciles. Años, ¿no es cierto?, de confinamiento y de no poder estar en nuestras iglesias. Y el año 2019 tuve una experiencia muy especial, también en una consagración en un circuito de nuestra iglesia, estando todo el día en ayuno, en oración. Y en ese momento viene el Espíritu de Dios y Él me habla y me dice, viene algo muy grande a la tierra. Yo lo escuché con voz audible, pastor. Y en ese minuto, estando yo en el púlpito, me tocaba esa hora predicar. Y en ese momento el Señor me viste con un traje especial. Me viste desde la mollera hasta la planta de los pies. Y el Señor me dice esto, nunca lo voy a olvidar. Me dice, vienen grandes cosas a la tierra, pero que a mí nada me iba a acontecer. Nada, que nada me iba a tocar. Y bueno, pasó el tiempo y cuando entramos en este periodo de pandemia del año 2020, el Espíritu de Dios me ha traído este
tremenda, esto especial, porque para mí fue algo extraordinario, porque escuché yo esa voz de Dios, lo escuché en voz audible. Entonces me acordaba y yo le decía, gracias Señor, porque tu palabra se cumple, como dice el Salmo 91, versículo 4, que nosotros estamos seguros bajo las alas del Señor. Y me acordaba del versículo 3 del Salmo 91 que dice que Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Y eso para mí fue algo muy especial. Amén. Amén. Bueno, Dios siempre nos tiene en el hueco de su mano, especialmente a sus hijos, hombres y mujeres. Nos tiene en el hueco de su mano. Y su palabra, acordé para nuestro público televidente, en la época de Jesús, su audiencia eran pescadores, campesinos, agricultores. Entonces tenía que hablarles en el lenguaje que ellos entendieran. Y por eso le habló a los agricultores sobre el trigo y la cizaña, sobre la vid, sobre la higuera, pero a los campesinos en Lucas 21, 35, dice Lucas 21, 35, que como un lazo vendrá sobre todos los habitantes sobre la faz de la tierra. Entonces los campesinos sabían muy bien, hasta el día de hoy saben muy bien que cuando un lazo cae sobre un animal, no se lo puede sacar hasta que cumpla el propósito con que fue laciado. Para la parrilla, para vacunarlo, para cambiarlo de potrero, para ensillarlo, para castrarlo, para esquilarlo, en fin, para marcarlo, para muchas cosas, pero no se lo puede sacar. Entonces también nosotros ahora hemos quedado atrapados en este lazo espiritual, porque todo el mundo está atrapado por esta pandemia, como nunca antes en la historia de la tierra. Hermana Mónica, y se nos ha ido acabando el tiempo, pero todavía usted tiene mucho que compartirnos. ¿Será posible que el próximo sábado pueda estar con nosotros? Amén, pastor. Para mí sería una gran bendición de parte de nuestro Señor seguir compartiendo en este programa, que sé que muchos son los televidentes que están mirando Puertas Abiertas. Así es. Llegamos a todo Chile y al mundo entero, hermana. Gracias al Señor, porque para Él no hay límites. El mundo es de Él. Así es que muchas gracias por aceptar la invitación, mi hermana. El próximo sábado nos volvemos a encontrar aquí en Puertas Abiertas. Ahora vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción y luego la reflexión de la palabra. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before, we'll leave me sing, will the evening come.
we've sung a lot of hymns tonight. My favourite hymn writer was Charles Wesley. And his very last hymn he wrote, age 81, on his deathbed. It says this: in age and feebleness extreme, who shall a helpless worm redeem? Jesus, my only hope thou art, strength of my failing flesh and heart. Oh, could I catch one smile from thee and drop into eternity? Does anyone feel that unshakable hope and love for Jesus Christ in this place tonight? Yes, on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Oh, Jesus, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forever. Oh, it's gonna be forever. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. So sing like I worship Your holy name. I worship Your everything within me. God, I worship Your holy name. We worship You. Bless the Lord. Bless the Lord. Everything within me. Bless Your name. Y esta mañana hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios, tan necesaria, alimento espiritual para nuestra vida. Esta mañana vamos a hablar de escatología. Capítulo 24 de Mateo, versos 36 al 42, dice así la palabra de Dios. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Escatología. Ustedes saben de que
la palabra fue escrita en griego. Todos los escritos, la mayor parte de ellos fue escrito en griego. Por lo tanto, ahí estaba la cuna de la sabiduría y aprovechó eso el apóstol Pablo para ir a discutir en el Areópago con los epicúreos y con los estoicos para mostrarles a Jesús como Señor y Salvador. Pero esta mañana la palabra escatología viene del griego eschatos, que quiere decir lo último. Y lo último comenzó con la aparición de Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Roma de que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero agrega en el versículo, en el capítulo 5, verso 8, a los mismos romanos, a la iglesia en Roma, que más Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por usted, por mí. Y gracias a Dios porque Él fue nuestro sustituto. Era usted y era yo que teníamos que estar en el madero de la cruz. Sin embargo, le sacó a usted, me sacó a mí y se puso en su lugar y en mi lugar. Es mi redentor. Así que, hermano y hermana, tenemos que tener presente que Jesús está hablando aquí de los tiempos finales, de lo último. Eso quiere decir la palabra eschatos, de donde viene la palabra escatología, de lo último. Y lo último es que, fíjese que él dice que vendrá como en forma intempestiva. No se sabe el día ni la hora, pero como en los días de Noé dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Usted dirá, pero pastor, ¿cómo eran los días de Noé? Tiene que remitirse usted a el Antiguo Testamento, ahí en Génesis capítulo 6, verso 5, el primer libro de la Biblia. Génesis 6, 5. Y dice la palabra que lo único que pensaba la gente en ese tiempo era en lo malo, hacer lo malo, en la maldad. Y es lo que estamos viendo hoy día. Todo el mundo está pensando en hacer lo malo, como ponerle en pie encima a otro, como tener más que otro, como matar a otro. Y eso es aborrecible delante de Dios y de Jesús. Por eso es que Él dijo, así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Capítulo 24 de Mateo, verso 37. Y entonces Jesús dice que vendrá en forma intempestiva, pero inexorable. Y tenemos que estar preparados. Ese día no habrá ninguna excusa que valga y no habrá tiempo para excusas tampoco, porque el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Roma, en el capítulo 15, verso 52, le dice de que Él vendrá como en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un parpadeo. Y según los oftalmólogos, ese parpadeo dura solamente 11 milésimas de segundos. Por lo tanto, usted no va a tener tiempo de nada, absolutamente de nada. Y ni siquiera con la ropa que usted ande trayendo en ese día, cuando el Señor venga,
usted podrá entrar en el reino de los cielos. Por eso quedará aquí esa ropa que es de pecado, es de maldad, es de impureza, y quedará todo eso aquí y le pondrá una túnica blanca, resplandecientes, sin arruga y sin mancha, para que pueda entrar a ese lugar santo, puro, digno del Señor. Y por supuesto, dice aquí que porque en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y usted me dirá, ¿cómo es eso, pastor? Pero se lo explico inmediatamente. Casándose y dándose en casamiento, o sea, se casaban, se separaban y se volvían a casar. ¿Por qué? Porque en ese entonces había chipe libre y podían hacer muchas cosas que son aborrecibles delante de los ojos de Dios. Entonces, casándose y dándose en casamiento, era que se casaban, se separaban y se volvían a casar. Y eso Dios tampoco lo ve como algo agradable. Él prefiere la reconciliación con amor. Y en 1 Corintios capítulo 13, verso 13, dice el apóstol Pablo al final de ese mensaje que le manda a la iglesia en Roma, dice que ahora permanecen los tres: el amor, la fe y la esperanza, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces lo que Dios quiere es que esa unión que Él ha establecido nunca se termine, sino que permanezca en amor. Ahora dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mire, este pasaje está hablando de la señalética de Jesús para que ninguno se dé por sorprendido o no apercibido para el día del arrebatamiento. Dios está preparando con mucho tiempo esto y con mucha paciencia este tiempo de venir a buscarnos, el día del arrebatamiento, que será único e irrepetible. Estamos hablando de escatología. Y así como aquí en la tierra tenemos señalética para ir a cualquier parte, usted ve que en la carretera dice hay tantos kilómetros a tal ciudad, tantos kilómetros a la siguiente ciudad, y en los aviones o en las navegaciones también tienen señalética y tienen radares que les van indicando si van en el camino correcto, van a la altura que corresponde o van navegando en un mar de turbulencia, de corrientes subterráneas, marinas, y etcétera, etcétera. Así también tenemos la señalética de parte de Dios para que usted y yo nos preparemos para ese día único e irrepetible. Recuerde que en ese día no habrá tiempo para nada, solamente presentarse delante del Señor. Y dice que entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. O sea, estarán en sus funciones normales, plantando, sembrando, cosechando o regando tal vez, o apolcando o rastreando el terreno, etcétera, etcétera. Muchas cosas normales de la vida, pero dicen que uno es perceptible al espíritu y el otro no será perceptible al espíritu. Uno habrá
reconocido a Jesús como Señor y Salvador personal, y el otro no lo habrá reconocido. Por lo tanto, aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Mientras estamos con los ojos abiertos, podemos acudir a este Señor y Salvador pidiéndole que perdone todos y cada uno de mis pecados y me reciba como su Salvador. Me reciba a mí como un pecador y yo a Él como Salvador personal. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Y dice lo mismo, entonces dice, estarán dos mujeres estarán moliendo en un molino, dice. La una será tomada y la otra será dejada. A lo mejor esa compañera, como pasaba en el compañero de campo, muchas veces le habló de la necesidad de recibir a Cristo como Señor y Salvador personal, que le perdone todos y cada uno de sus pecados y que inscriba su nombre en el libro de la vida. Muchas veces, a lo mejor, mientras trabajaban en el campo o mientras estaban trabajando en el molino, moliendo el trigo para hacer harina y con esa el pan de esa época, porque hasta hace muy poco en los campos de Chile se daba lo que se llamaba una galleta, que era un pan grande para el jornalero que estaba todo el día en el campo haciendo sus labores. Pero así estarán estas dos mujeres. Seguramente una de ellas también le hablaba mucho a su compañera respecto de la necesidad de poder recibir a Cristo ahora que estaba a tiempo, antes que sea demasiado tarde. Y después dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esta palabra velad no quiere decir de que esté permanentemente despierto, tratando de recibir a Jesús el día del arrebatamiento. No, simplemente quiere decir de que usted tiene que estar atento o atenta a las cosas de Dios, hacer el bien a quien lo necesite y a quien sea necesario. En este momento tenemos gente que está viviendo en la calle, gente que está mendigando, gente que está limpiando el vidrio, haciendo cualquier cosa para poder ganarse algunas monedas. Pero nosotros tenemos que tratar de suplir la necesidad de esas personas y tratar de proveerles de alimentos necesarios para él y para su familia. Y también tenemos que estar leyendo la palabra y orando. Recuerden que cuando Jesús fue al Getsemaní la última noche después de haber cenado, le dijo a sus discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, que le esperaran ahí y que velaran, lo acompañaran velando mientras él iba a orar a un tiro de piedra de distancia de ellos, como a 30 o 40 metros, para que no lo escucharan. Y ahí él se desgarró y cuando volvió dijo, los encontró durmiendo y les dice, ¿no habéis sido capaces de velar conmigo una hora? Entonces ahí yo aprendí una máxima que bien le puede servir a usted también. Cuando usted entre a oración, no haga esas oraciones marmicoc, rapiditas, sino que sea una oración dedicada, entregado ese tiempo a Dios para que le bendiga y le escuche. Y para eso necesita por lo menos una hora como mínimo. Ahí aprendí yo esa máxima. Pero usted me estará diciendo, pastor, ¿y cómo tengo que hacerlo para poder recibir a Cristo como Señor y Salvador personal? Pues muy fácil.
Ahí donde está, usted puede cerrar los ojos y repetir conmigo la siguiente oración, pero repetirla de corazón, sabiendo lo que sus labios están pronunciando. Cierre sus ojos y oremos. Padre Celestial, le doy gracias porque esta mañana reconozco que soy un pecador o pecadora. Señor, le ruego que perdone todos y cada uno de mis pecados, los borre, nunca más se acuerde de ellos. Y le ruego, Padre, que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Me reciba como su hijo o su hija, porque yo en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró sabiendo lo que sus labios estaban pronunciando, pues ya su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando Jesús regrese por usted y por mí, será de la partida como todos los creyentes, porque le hemos confesado y reconocido como Señor y Salvador personal. Ahora este es el primer paso que usted está dando, es el nacimiento de una nueva vida. Ahora tiene que comenzar a hacer lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Si Él no ha regresado todavía, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos 7 días adelante, Dios le bendice. Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está, y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Quien que no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está.